Bienvenido un día más al Catecismo en un año, un espacio para redescubrir paso a paso el corazón de nuestra fe. Hoy entramos en una parte decisiva, el creemos. Hasta ahora veníamos hablando de la fe como respuesta personal, esa adhesión del alma a Dios que se revela, pero hoy el catecismo nos hace levantar la mirada y ver algo más grande, la iglesia. Porque la fe, aunque brota en el corazón de cada uno, no nace en soledad. Creer es un acto profundamente personal, sí, y eso lo hemos estado viendo, pero no es un acto privado, nunca. La fe se recibe y la fe se transmite, se comparte, se sostiene en comunidad. Por eso hoy vamos a contemplar cómo la Iglesia, nuestra Madre, cree antes que nosotros. Nos enseña a decir creo y nos introduce en el lenguaje vivo de la fe. Ese lenguaje que ha unido a millones de creyentes a lo largo de todos los siglos en una misma confesión. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Así que abrí el corazón porque lo que vas a escuchar hoy no es teoría. Ahora vas a empezar a escuchar la historia de una fe que te precede, que te sostiene y que te invita a formar parte de una cadena que nunca se rompió. Empezamos en el artículo 2 del capítulo 3 que estamos leyendo, en el apartado Creemos. El párrafo 166 nos introduce en este tema. Y dice así: la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón de la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. El párrafo 167 dice: creo, el símbolo de los apóstoles, es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos, el símbolo de Nicea-Constantinopla en el original griego, es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir: creo, creemos.
Cuando el catecismo nos dice que nadie puede creer solo, nos está recordando algo que nuestra cultura moderna olvida todo el tiempo, que el cristianismo no nació en un laboratorio individualista, sino en una comunidad viva. Dios nos llama por nombre, sí, individualmente, sí, pero siempre dentro de un pueblo. Nadie se da la fe a sí mismo, como nadie se da la vida a sí mismo. Creer es recibir. Y recibir implica humildad, reconocer que hubo otros que creyeron antes que yo, que sostuvieron la llama cuando todo parecía apagarse, que me transmitieron la fe con su palabra, su testimonio, su ejemplo, o su simple fidelidad silenciosa. Por eso cada creyente es, dice el catecismo, un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Una cadena que empezó con Abraham, pasó por los profetas, los apóstoles, los mártires, y hoy te llega a vos. Y vos sos parte de esa cadena. Y tu fe no es solo tuya, sostiene la fe de otros, incluso de aquellos que quizás todavía no creen. Por eso también la Iglesia distingue entre el creo y el creemos. El creo es la respuesta personal, mi corazón que se entrega a Dios, pero el creemos es el latido común de toda la Iglesia, el eco del mismo espíritu que hace de millones de voces una sola confesión. Cuando decimos el credo en la misa y pronunciamos creemos, no estamos repitiendo una fórmula vacía. Estamos uniéndonos al mismo acto de fe de los apóstoles, de los santos, de los mártires, de todos los que murieron creyendo que Cristo es el Señor. Y cuando decimos creo, es la Iglesia misma, nuestra madre, la que dice estas palabras en nosotros. Porque en el fondo, creer no es solo afirmar una verdad, es dejar que Dios nos una a todos en una sola fe, una sola esperanza, un solo amor. Y ahora dentro de este apartado, creemos, que estamos leyendo ahora, entramos al tema 1. Vamos a leer 2 en total, este es el tema 1. Mira, Señor, la fe de tu iglesia. Y vamos a leer los párrafos 168 y 169. Dice así: la iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La iglesia es la primera que, en todas partes, confiesa al Señor. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. A ti te confiesa la Santa Iglesia por toda la tierra, cantamos en el himno Te Deum. Y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Hay una frase que se repite en cada misa, justo antes de la comunión. Mira, Señor, la fe de tu iglesia. ¿Prestaste atención a eso? No dice, mira, Señor, mi fe, mírame a mí, acá estoy, mírame, acá estoy. Tampoco dice, mira la fe de cada uno de nosotros individualmente, sino que dice, mira la fe de tu iglesia. Porque incluso cuando mi fe tiembla, la iglesia sigue creyendo. Ella sostiene
lo que yo no puedo sostener solo. El catecismo lo dice con fuerza. La iglesia es la primera que cree. Ella es la que confiesa al Señor en todo lugar, la que alaba, la que ora, la que guarda la memoria viva de Cristo. Y cuando yo digo creo, no hablo en soledad, hablo dentro de un coro inmenso que lleva 20 siglos de historia cantando la misma fe. En el bautismo lo entendemos sin palabras. ¿Qué pedís a la iglesia?, le pregunta el ministro, el sacerdote, al catecúmeno. Esto, los que se bautizaron de bebés quizás no lo recuerdan, obviamente, pero los que se bautizaron de grandes sí. Esto es parte del rito. ¿Qué pedís a la iglesia? Y el catecúmeno responde: la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Sí, de simple. Por la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo. No porque ella, la iglesia, sea la fuente de la vida eterna o de la fe, no, sino porque ella es el canal. La iglesia no es la autora de la salvación, sino la madre que la entrega. La salvación viene solo de Dios, dice el catecismo, dice la Biblia, ha proclamado la iglesia por 20 siglos. Pero esa salvación llega a nosotros por medio de la iglesia, como un niño recibe la vida a través del seno de su madre. Aunque la vida no venga de su madre per se, sino que viene de Dios. Y porque es madre, la iglesia también educa nuestra fe. Nos enseña a hablar con Cristo, a rezar con otros, a creer con esperanza, a amar con verdad. Por eso, cuando la fe personal se apaga, cuando el cansancio o el pecado ensucian nuestra fe, basta con volver al corazón de la iglesia. Ella sigue creyendo por todos nosotros. Ella sigue orando por todos nosotros, enseñándonos a volver al Padre. Y al final nuestra fe, mi fe, tu fe, la fe de todos, no es otra que la fe de la iglesia que nunca deja de decir: mira, Señor, la fe de tu iglesia. Y vamos al segundo punto de este apartado, creemos, que estamos leyendo hoy, párrafos 170 y 171, es el tema de el lenguaje de la fe. Y dice así: no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. Y este tocar está entre comillas, no es literal, ¿ok? El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada, decía Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. La iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Esto lo podemos ver en Judas, versículo 3. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. El catecismo nos recuerda algo que a veces olvidamos. No creemos en fórmulas per se, sino que creemos en realidades. Las palabras del credo no son un conjuro, no son una lista de ideas que hay que memorizar. Son ventanas que nos permiten asomarnos al misterio de Dios. Santo Tomás decía que el acto de fe no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. No creemos en el texto, creemos en aquel de quien el texto habla.
Cuando decimos creo en Dios, Padre Todopoderoso, no estamos repitiendo una frase antigua. Bueno, estamos repitiendo una frase antigua, pero no es repetir por repetir. Estamos afirmando una verdad viva, estamos tocando con el corazón la realidad misma de un Padre que nos ama, que nos sostiene, que nos espera. Pero al mismo tiempo, esas fórmulas son necesarias, porque necesitamos palabras para poder creer juntos. Las palabras de la fe son como andamios que sostienen el misterio mientras lo contemplamos. Gracias a ellas podemos expresar, enseñar, celebrar y vivir lo que creemos. Por eso la Iglesia, dice el Catecismo, es columna y fundamento de la verdad. Ella guarda la memoria de las palabras de Cristo y las repite generación tras generación, no para encerrarlas en un museo, sino para mantenerlas vivas en nuestra boca y en nuestro corazón. La Iglesia es como una madre que enseña a hablar a sus hijos, nos enseña a pronunciar bien el nombre de Dios, nos enseña a decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos enseña a confesar con los labios lo que el alma ya empieza a comprender. Aprender el lenguaje de la fe es aprender a hablar con Dios y sobre Dios con la voz de la Iglesia. Y cuanto más aprendamos ese lenguaje, más vamos a entender el misterio que esas palabras contienen. Así, cuando el credo no repetimos fórmulas, aunque sí son fórmulas, pero hay que prestar atención en las verdades codificadas en esas fórmulas. No se trata de repetir fórmulas, sino que se trata de dejar que las palabras que la Iglesia nos enseñó despierten en nuestros corazones, en nuestras mentes, la misma fe que unió a los apóstoles, a los mártires y a los santos. Porque en definitiva, el lenguaje de la fe no es solo para recitar, sino para vivirlo. Y así llegamos al final de este episodio. Hoy el Catecismo nos recordó algo inmenso. No creemos solos, creemos con la Iglesia, en la Iglesia y por medio de la Iglesia. Ella es la primera que cree, la que guarda la memoria viva del Evangelio, la que nos enseña a hablar el lenguaje de la fe como una madre enseña a hablar a su hijo. Cuando tu fe se debilite, cuando el cansancio te haga dudar, recordá estas palabras: mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Incluso cuando tu fe tiembla, mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Incluso cuando vos te callás porque no tenés nada que decir, mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Incluso cuando no sabés qué decirle a Dios, mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Y ese creo no es una fórmula vacía, es una llave que abre la puerta del misterio. Cada palabra del credo, cada Padre, cada Hijo, cada Espíritu Santo, es una confesión viva que nos une al mismo acto de fe de los apóstoles, de los mártires y de los santos. En el próximo episodio vamos a empezar a desmenuzar este credo, artículo por artículo, palabra por palabra, para entender no solo lo que decimos, sino a quién lo decimos y por qué lo decimos. Hoy salimos de la orilla. Ahora empezamos a meternos en aguas más profundas. Nos encontramos entonces en el próximo capítulo del Catecismo en un año, acá en Catolicismo sin filtro, donde seguiremos aprendiendo a creer con la mente, con el corazón y con toda la Iglesia.